Muy buenas noches a todos los presentes. Estamos de vuelta en Cruzada Cultural. Quien les habla es J. Char desde Lima, Perú. Fernando Mars desde Piura. Y tenemos como invitado de lujo a nada menos que a Luis Llosa. Luis Llosa, que ya tiene una trayectoria internacional. El único cineasta peruano, voy a resaltar esto, el único cineasta peruano en llegar a Hollywood, en producir y en dirigir, mejor dicho, dirigir películas, mil disculpas, dirigir películas en Hollywood y dirigir a estrellas de la talla de Jennifer Lopez, Sharon Stone, Sylvester Stallone y muchísimas otras estrellas, y nos ha engalanado y nos ha enorgullecido a todos los peruanos porque ha llevado por primera vez el cine peruano a ese nivel. Y esta entrevista es a propósito de tres eventos importantes. Uno fue el estreno de Tatuajes en la Memoria. Dos, la publicación de sus memorias, Secretos de un Latino en Hollywood, que fue publicado por el sello de Penguin, me parece, sí. Y tercero, se acaba de estrenar también una película en República Dominicana. Vaya, está en una racha imparable, maestro Lucho Llosa. Buenas noches ante todo. Bueno, buenas noches a ustedes, amigos, y a la audiencia de Cruzada Cultural. Un gusto estar con ustedes. Pues sí, o sea, me mantengo muy activo, no solo con lo que has mencionado, tengo otros proyectos, estoy abriendo otros frentes. Yo creo que mientras uno tenga la energía, tenga la disposición, tenga la dedicación, digamos, de esa manera tan excluyente como es mi carrera, en buena hora, a pesar de la avanzada edad, ¿no? No, no se nota, maestro, se nota que se mantiene impecable, se mantiene vigente, joven, porque aquel que trabaja, como el maestro Mario Vargas Llosa, por cierto, también se mantuvo siempre muy fresco su mente a la hora de escribir novelas. Bueno, ahora último se retiró con Le dedico mi silencio. Pero yo me pregunto, y le pregunto, maestro, ¿usted sueña también retirarse con grabando su última película o escribiendo un libro, tal vez? Bueno, yo no pienso en retirarme. Digamos, el retiro de Mario fue por razones de salud. No es Mm, que él haya dejado de tener la convicción y la pasión por su oficio. En el caso de Mario fue reconocer que había algunos temas de salud que le impedían seguir siendo productivo y le impedían seguir siendo Mario Vargas Llosa, porque uno puede claro. producir cualquier cosa, pero no a la altura de lo que tu público y de lo que tú mismo esperas de tu producción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues no, yo espero seguir, o sea, que yo en el momento que tenga que irme de este mundo esté dirigiendo, haciendo algo que me llene. Lo mejor que le puede ocurrir a una persona, dicho sea de paso, en eso me considero muy afortunado, es levantarse en la mañana y llenar el día haciendo algo que te gusta. Es una minoría en el mundo. ¿Cuánta gente llena las horas de trabajo con un sentido de obligación, con un disgusto, porque tienen unos jefes que los tratan mal, porque están haciendo algo que no les gusta? Eso me parece que es el infierno en la tierra. Uno dice, ¿cómo será el infierno? Pues yo creo que eso es una de las formas del infierno, ¿no? El Sí, trabajo ocupa muchas horas de nuestra vida, muchas horas, y muchas veces por obligación, porque uno tiene que trabajar, evidentemente, para, claro. ¿no? Y en ese sentido, pues, yo me considero muy afortunado y espero poder seguir haciéndolo en tanto tenga la energía y la capacidad mental. Esperamos que así sea, esperamos que la buena fortuna y sobre todo la salud la acompañe y pueda regalarnos más películas, documentales y, por qué no, más libros. Y hablando de libros, ya que ha escrito sus memorias, ¿no ha pensado tal vez escribir novelas, cuentos? Porque sé que eres un gran lector de novelas, ¿cierto? De Sí, ficción. yo creo que, digamos, como director tú cuentas historia, entonces, bueno, te nutres Uh para -huh. contar historias y en mi caso llevarlas al cine, te nutres de historias de la vida real y te nutres también
digamos, para echar a andar la imaginación de novelas, ya sea porque las vas a adaptar o porque de todas maneras leer ficción, leer historias de novelas es enriquecedor, te hace conocer más al ser humano, te hace concebir personajes, todos de alguna manera absorbemos y ya sea consciente o inconscientemente, a la hora que tú construyes un personaje, que diriges a un actor, en la medida que has absorbido personajes de novela, gente que has conocido en la vida real, todo eso forma parte de un bagaje que Ujú. digamos, tiene un correspondiente real a la hora que pones en escena y a la hora como te digo, compones un personaje con un actor, ¿no? Ujú. Y también quiero destacar esto que se ha dicho en todos los medios, en toda la prensa y en la crítica, es este don de ti desprendido de buscar talentos nuevos en cada una de tus producciones, tanto televisivas como cinematográficas. Siempre has estado en la casa de talentos. ¿Y por qué ese ánimo, maestro? ¿Por qué Bueno, siempre ha tenido... en realidad, disculpa la interrupción, en realidad, claro, si yo hubiera nacido, pues no sé, en México, en Brasil, inclusive en Argentina, donde ya habían industrias de cine, mucho teatro, mucha televisión establecida, de pronto no hubiera tenido que hacer una casa tan prolija de talentos, porque los talentos simplemente te ibas a una agencia de casting o te veías el libro donde están los actores y recurrías a ello. Eh, sí me da una gran satisfacción lanzar gente nueva, asumir ese reto, pero lo he tenido que hacer por obligación, sí, porque además, en la medida que mucho de nuestro producto, de nuestras producciones han sido jóvenes, de carácter joven y con personajes jóvenes, pues es difícil que encuentres muchas posibilidades ya existentes, entonces hay que inventarlas, como por ejemplo en lo de tatuajes en la memoria, efectivamente Claro. he tenido la satisfacción de que el 90-95% de los actores de tatuajes en la memoria son gente totalmente nueva, uno que otro de Lima, la mayoría de Ayacucho, y a excepción de Reinaldo Arenas, Vilén Vázquez y Cristian Esquivel, todo el resto es gente nueva y era muy importante eso para darle autenticidad a la película, porque hacer pues una película sobre senderos, sobre la guerra, en los pueblos, en zonas rurales y todo, poner caras muy conocidas de actores de televisión, estrellas de televisión, iba a ser un contrasentido. Entonces, como te digo, es una satisfacción, pero en muchos casos fue por obligación, ¿no? Hoy en día ya hay más posibilidades de actores que tú puedas escoger, pero en el caso de tatuajes en la memoria fue una elección muy consciente de recurrir a rostros nuevos y, como te digo, que le den una frescura y una autenticidad a toda la historia que estábamos contando. Y es una apuesta, digámoslo así, arriesgada, muy arriesgada para cualquier cineasta, cualquier productor, en nuestro país sobre todo, ¿no? Bueno, por distintas circunstancias, arriesgarse por nuevos rostros a nivel comercial, bueno, trae sus consecuencias, pero me parece loable a nivel artístico apostar por esos nuevos talentos, porque no tenemos una industria, es cierto, no tenemos una industria cinematográfica como lo tiene México, Argentina, ni qué decir de Estados Unidos, que nos llevan miles de millones de años luz. Pero, Bueno, no, no. sí, exacto. Ahora, tengo que decir lo siguiente, a todo lo largo de mi carrera, donde hemos lanzado mucha gente, inclusive mucha gente establecida en el mundo actoral actual, que ha hecho carrera, siempre pasaron por unos talleres actorales, hemos tenido siempre, hemos descubierto gente, hemos visto que tenían el talento, la pasta, el tipo correcto para determinado personaje, pero toda persona que está frente a una cámara en Iguana, sea ahora o sea hace 30 años, siempre pasa por un periodo de formación donde hay dos cosas muy importantes
cruciales que nosotros le transmitimos. Primero que nada, la disciplina actoral. O sea, esto que puede parecer pichanga bohemia y todo eso, pues no es así. Lo primero que hay que inculcarle a la persona que no tiene una trayectoria es una disciplina actoral. Y esa disciplina actoral es la que hace que asuman su oficio con mayor seriedad y que una vez plantado ese bichito y empiezan a ver resultados, en muchos casos se han convertido en modo de vida, en modo de vida. Mucha gente establecida, como te decía. O sea, la formación que le damos es, primero que nada, la disciplina actoral y segundo, la parte interpretativa, cómo interpretar un texto, cómo vocalizar, cómo hablar. Entonces, y para lo que es el Y ese es lenguaje, el caso, me parece. perdón. No, iba a decir, ese es el ejemplo de Jennifer López, una de, una de las estrellas que tuvo el placer de descubrir y que Sí. hace poco creo que le saludó, me parece, se Bueno, en reencontró el con caso de ella. Jennifer López, nosotros tuvimos un periodo de ensayos, pero no de formación. Ella ya tenía digamos, algunos trabajos muy pequeñitos, era muy desconocida todavía, pero no es el caso como los lanzamientos de Iguana, que han pasado por unos talleres de varias semanas o varios meses antes de trabajar. En el caso de tatuajes en la memoria, hubo que hacer unos talleres a remoto, por Zoom, como si fuera pandemia, porque nuestro coach, que es Joaquín Vargas, no podía viajar a la altura, entonces hacíamos los talleres por Zoom y el resultado, para las personas que lo han visto, pues coincidirán conmigo y para los que puedan ver en algún momento tatuajes, es creo yo, una de las cosas que me da satisfacción, que es una apuesta ganadora. ¿Sí? Sí, sí. Fernando me parece que tiene acá un testimonio aparte sobre el movimiento Libertad y algo tiene que ver con el maestro Luis Llosa. Fernando, por favor. Maestro, es un honor tenerlo acá en este set. Hemos estado esperando con ansiedad justamente su presencia. Maestro, yo siempre he sido un admirador de la carrera tanto de usted como el cineasta, como de su primo Mario. Sí. Pero ahora el eje ahorita es usted. Usted prácticamente, maestro, llega al mundo, me parece, en Lima o en Piura, porque su papá, usted es Lucho Llosa, igual que usted, y usted es prácticamente nieto de un maravilloso digamos, peruano llamado Pedro Llosa. La familia Llosa tiene ¿cómo se llama? Ese aura especial, es una familia que ha dejado y está dejando todavía huella en el Perú. Entonces, obviamente, maestro, su abuelito Pedro Llosa, ¿usted lo llegó a conocer a su abuelito Pedro Llosa? ¿Usted lo llegó a conocer? Y como no, no Claro. solamente eso, sino que en muchos casos pasé días, si es que mis padres estaban de viaje, pasé temporadas con mis abuelos, ellos vivían en la calle Porta, donde también vivió Mario en una época, mi abuelo Pedro y mi abuela Carmen, ella tagneña y mi abuelo arequipeño, pero él estuvo en Piura como prefecto, él estuvo en una época en Piura como prefecto, y luego, mi padre administraba una hacienda algodonera, una hacienda ¿no?, en el Valle del Chira, que dicho sea de paso, la arrasó el río, perdió todo y tuvimos que regresar a Lima, pero ahí, digamos, esa presencia de mi abuelo fue la época de Bustamante y Rivero, que él fue prefecto allá en Piura, y luego, como digo, mi padre estuvo allá y Mario pasó su último año de secundaria viviendo en mi casa. Mi padre fue como un padre para él tuvo una muy mala relación con su padre y más bien el quien lo estimuló, y hay unas cartas muy conmovedoras en las que mi padre le dice a Mario, debes perseverar, aún si estudias otras cosas, debes perseverar como escritor. Mario en el quinto año de secundaria trabaja en la industria en Piura, haciendo algunos artículos, dirigió una obra de teatro, La huida del Inca en Piura, y vivió en mi casa. Hay fotos donde él está cargando a mi hermana Patricia, con la que años después se casó. Claro, Qué increíble, ¿no? había una cierta diferencia de edad. Bueno, primero se casó con mi tía Julia, la hermana de mi mamá, y después eso se acabó. Entonces,
ahí hay como un incesto elegante en la familia, ¿no? Toda una Bueno, película, ¿no? Una Piura, película. Piura, y Piura pues dejó una huella. Piensen ustedes que varias cosas que ha escrito Mario tienen que ver con La Piura. Casa Verde, por La ejemplo. Casa Verde, por ejemplo, claro que sí. Entonces, este, siempre Piura ha estado muy presente en la familia. Años después volvimos con la Torre de Babel para hacer un programa sobre el tondero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y la idea de este programa, a propósito, Fernando, es también emular un poco a la Torre de Babel, ¿no, Fernando Max? Explorar todas las así es, artes. así es, así es. Maestro, yo siempre paso, yo vivo en Piura, paso todos los días por donde usted vivía antes. ¿No? Su papá vivía ahí justamente, me parece, en la esquina de la Sánchez Cerro con Tacna. Hay una casita, hoy en día ya no es de madera, ya es material noble, pero ahora ahí está el famoso Chifa Oriental de Lima. ¿No? Yo siempre paso por ahí y veo, digo, aquí vivió don Lucho Llosa, padre, con su familia, y Mario estudiaba al frente, donde estaba el antiguo colegio San Miguel, que ahora está prácticamente en ruinas, prácticamente por el colegio, nadie lo quiere refaccionar, por ese Ahí, colegio me da pena. te voy a hacer un paréntesis que, Sí, mira, tú sabes que en un momento de mi carrera yo he hecho como una ruta paralela que es haciendo esto de museos de la imagen, ¿no? O sea, el Museo Metropolitano de Lima, la Casa Museo Vargas Llosa. Sí, sí, sí. Fíjate tú, con un presidente regional en su momento se planteó hacer un museo de ese tipo, audiovisual, vivencial, interactivo, en el local de San Miguel. Fuimos con Mario, hubo hasta una inauguración simbólica. Eso fue, después me di cuenta que fue solo para la foto, pero sí. yo tenía, Qué horrible, ¿no? El país, ¿no? Para tenía la foto. un recorrido museográfico, la historia de Piura. O sea, realmente iba a ser un trabajo muy apasionante, pero en fin, no prosperó, presumo por razones económicas, pero el gobernador regional de la época sí se tomó la foto con esta supuesta primera piedra, que de ahí no pasó nada. Y eso es una crítica, digamos, cultural muy bien hecha porque es verdad, los patrimonios culturales, los edificios, los museos están abandonados y me parece también quiero resaltar esto, el Ministerio de Cultura negó el financiamiento y el apoyo logístico que merecía Tatuajes en la Memoria, que para mí, maestro, personalmente, es su obra maestra. Creo que esta película dio en el clavo y es la mejor película que ha hecho en toda su carrera. Tal vez estoy exagerando, tal vez es algo muy subjetivo, pero para mí es una película hermosa, es poética. Qué hermoso paisaje de Ayacucho, de la sierra, del mundo andino. Es, Eh, es Mira, te agradezco esos comentarios, por supuesto, y no te equivocas en el sentido de que es la película de la que estoy más orgulloso. Es un proyecto auténticamente personal. Yo hice mucha televisión, yo participaba, evidentemente, manejaba los guiones, después hice todas estas películas por encargo en Hollywood. Traté de hacer un cine independiente, me alejé de Hollywood para hacer una primera película de cine independiente que fue La Fiesta del Chivo, pero como película personal por la que yo he peleado muchos años, efectivamente nos la negaron 4 veces en el DAFO. Guión de Vargas Llosa, un libro traducido a diversos idiomas, una historia de vida única, modestamente una trayectoria mía, durante 4 veces se negó y nosotros, digamos, pues no había una opinión de manera oficial, pero trascendía que los jurados, siendo muy de izquierda, son jurados claro, internacionales a propósito, no es el propio ministerio. El ministerio convoca a través del DAFO jurados internacionales que siempre han tenido en común ser muy de izquierda. Entonces, Vargas Llosa es de derecha, Lucho Llosa es Gringolandia, Hollywood, ¿por qué le vamos a dar? Yo, ¿qué, yo qué, qué criterios absurdos, ¿no? claro, no Criterios. politizar, no es juzgar el proyecto en sí mismo, ni el guión, ni el proyecto, sino es juzgarlo por esta cosa ideológica que hay en el país. Ahora, y yo siempre, las 4 veces que lo presenté, las 4 veces me lo rechazaron, las 4 veces siempre dejé bien en claro que del dinero, el subsidio que nos diera el Estado, ni Mario ni yo íbamos a cobrar un centavo. Todo iba a ser para la película
y quizás en el momento de la recuperación, pues ya algo de ingreso íbamos a tener porque es nuestro trabajo, ¿no? Claro, Pero obvio. a pesar de eso, como yo suponía que se decía, ¿por qué le vas a dar a Vargas Llosa? Se tiene plata, Lucho Llosa. No, pues, uy, Dios Ah, mío. sí, Dejé El muy estudio. claro, dejé muy claro que por ahí no iba la cosa, ¿no? Pero fue más fuerte el prejuicio, fue más fuerte el prejuicio, y ya ves tú, lo curioso es que, lo paradójico, quiero decir, es que, fíjate, en teoría era gente muy de izquierda la que nos negaba esa posibilidad, y ahora que la película ha salido, hay diversas personas que se pueden calificar de izquierda que han alabado la película. O sea, al final del día, ¿por qué? Porque consideran que es una película que tiene un balance, una objetividad en mostrar los excesos de ambos lados. sí. Entonces, y en eso yo me planteé la palabra honestidad como norte, es como que lo hubiera puesto con una cartulina al Es lado una de... película honesta, estoy de acuerdo. Es una película realmente honesta. No es Sí, partidaria de ningún lado. Yo y no eso sé por qué tiene que ser, algunos... digamos, honesto Ujú. con el libro, con el material y con la realidad, porque como Mario coescribió el guión conmigo, fuimos nosotros a una Semana Santa, una procesión en Huamanga, y nos quedamos, ya de cara a escribir el guión, nos quedamos varios días, hablamos con periodistas, con deudos, con excombatientes, exmilitares, etcétera, para enriquecer el libro, el guión, con los testimonios que fueron incorporados al libro, al guión, y que Lurgio Gavilán, el autor, que es su vida, pues nos validó. Él nos validó todo eso gracias a su generosidad, porque él podía perfectamente haber dicho, oye, esto no me pasó a mí. Entonces, yo lo que le dije es, Lurgio, no leas el guión con los ojos de qué tan literal es a mi No, libro, sino no, si pudo haber pasado. Y de hecho pasó, porque todas las cosas que le añadimos nosotros a la historia habían pasado en la vida real, ¿no? sí, y eso también quiero resaltar, las imágenes, esa ferocidad, la violencia, la sangre, es tal cual como ha pasado el país. Sirve como un documento o una memoria histórica la película, me parece, para mi generación, los jóvenes de Sí. 20, 30 años o menores, Ujú. pero no sé si la distribución fue buena, y esto es una crítica a que no llegó a los cines. Fernando, llegó a Piura la película, realmente, llegó a Maestro, alguna ciudad. hay que ser sincero, maestro. Usted es honesto. Mario es honesto. La familia Llosa siempre ha sido honesta, por eso los admiro y yo sigo sus principios. Pero en el país, maestro, honestidad muchas veces significa estar fuera de la ley, según lo que dice la gente de Populacho. Aquí no admiramos, o sea, hay gente que no admira la honestidad, también cree que es una forma de ser, como se dice, medio lorna. Entonces, obviamente, disculpe, maestro, con Así, esa sinceridad, así, así se hablo como piensa. mi maestro Mario me enseñó, porque él me enseñó en libertad a ser así, sincero. Y aquí yo me doy cuenta, me he pasado por los cines de Piura, maestro, buscando su película, maestro, y no la he encontrado en ningún momento. No sé si habrán puesto 1 o 2 días y luego la quitaron. Yo no sé por qué hacen ese tipo de, ¿cómo se llama?, de juego sucio. Como el peruano no quiere recordar esos momentos porque le aterra recordar el pasado. No quiere volver a ver lo que pasó porque le da miedo o de repente en su mentalidad cree que eso jamás pasó en el Perú y que fue una cuestión de unos pocos y nada más. O Entonces, ya fue maestro, simplemente, o yo me ya doy fue. cuenta, en el Perú no están dándole a usted, maestro, la importancia que debe darse. Porque esta obra maestra, como usted lo ha dicho, es realmente honesta y da la cara en ambos frentes, tanto para Sendero, tanto para los militares. Aquí no se juega con nadie y está polarizado prácticamente. Pero en el país es así, parece que dice gente que no quiere saber nada de eso. Prefieren ver otro tipo de noticias, otro tipo de tontería y media, pero no quieren ver la memoria para no volver a lo mismo, maestro. Por eso, Sí, acá lamentablemente, yo yo me no pregunto, pude verlo. No pude verlo aquí en Piura, se lo juro. Estoy esperando, no sé si habrá de repente una respuesta en escena o de repente usted, maestro, sacará una forma de edición diferente para yo poder verla, porque en Piura no la pude ver, maestro. Tuve que conformarme únicamente con el libro nada más y eso lamentablemente para mí es algo desastroso. y algo más, acá en Lima, poco a poco se ha reducido la cartelera de esta película. Sí llegó a Comas, el distrito donde yo vivo, en Comas, Lima, pero hubo 2 horarios, prácticamente lo estaban reduciendo los horarios, la cartelera se estaba renovando,
y a los pocos días ya fue desapareciendo en varias salas de cine de Lima, solo de Lima, y en provincias, por lo que sé, por Fernando, ya no estaba. Y me parece que en otras ciudades del Perú tampoco estaba. Yo me pregunto, ¿por qué no hay una ley del cine peruano donde se proponga que se establezca 2 semanas obligatoriamente una película peruana? Por lo menos que se mantenga 2 semanas. Darle la oportunidad al cine peruano a mostrarse, a ser parte de una oferta del catálogo de las carteleras nacionales. Bueno, es un tema, digamos, sí hay una verdad en lo que han dicho de que es una etapa de nuestra vida donde hay gente que prefiere soslayarla, no ver ese momento tan terrible, que fue una verdadera tragedia, ¿no? Una verdadera tragedia. Algo de eso, evidentemente, que hay, y lo cual es peligroso, porque nada de las condiciones sociales que hay en esos pueblos, que hubo en esos pueblos cuando había el caldo de cultivo para el senderismo, para Abigail Guzmán, no ha cambiado esa realidad está ahí, pues puede venir otra filosofía fundamentalista, violentista como esa, y captar jóvenes como captó en su momento. Entonces, de ahí la importancia de que haya difusión. Ahora, esto es un tema de mercado, o sea, los cines en el momento que ciertas películas no tienen el mínimo, digamos, para mantenerse en cartelera, el mínimo de espectadores, pues las cambian, porque ellos se nutren de la taquilla, se nutren sobre todo del cine americano, ¿no? O sea, eso se ha discutido muchísimo siempre, ¿no? Que haya una obligatoriedad en que los cines tengan que pasar cierto número de días la película peruana, es muy difícil Pero hay en otros países, maestro. Creo que eh, no, hay. no, no conozco ningún caso de obligatoriedad. Hay leyes de cine que incentivan en mucho mayor medida que los subsidios de acá, porque permiten que la empresa privada tenga créditos fiscales que pueda pagar parte de los impuestos en una película, es por lo que yo vengo batallando desde hace tiempo. Hay incentivos de ese tipo, pero mira, donde se ha intentado, ha sido una discusión inútil eso de que los cines obliguen de que la ley obligue a los cines. Es una lástima. O sea, yo te digo, en este caso, yo sabía que una película cruda, dura, difícil sobre Sendero, pues gran arraigo comercial no iba a tener. Pero al haberle hecho una campaña muy intensa, mediática, yo he ido a cuanto programa he podido, en las redes se ha intentado difundir, yo pensé que podríamos, en este caso, romper un poco esos parámetros de público escaso que tienen este tipo de películas. No fue así, no fue así. La película, digamos, primero tienes que batallar con las cadenas para que te den suficiente cantidad de cines. Debo decir que algo logré porque eran muy reticentes y tanto el distribuidor como yo hicimos una batalla con las cadenas, pues los Cineplanes, los Cinemark de este mundo, y algo logramos para que no sea tampoco tan reducida la cantidad de pantallas. Algo se logró, pero luego ya viene la gran pregunta de si una vez que consigues un cierto número decente de pantallas, si el público va a responder o no. Y entonces, el temperamento del país, donde todas las cosas están tan complicadas, todo es tan difícil, lo único que vemos son cosas delictuosas, lo único que vemos son cosas negativas, pues el temperamento del país para ir a ver una película tan dura, y yo entiendo que sea otro, que no sea el adecuado. O sea, por supuesto, como director y estando orgulloso de mi película, me hubiera gustado que la vea más gente, que se mantenga más tiempo. Maestro, tal vez, no sé, negociar para llegar a Netflix, tal vez poner esta Sí, película en Netflix a nivel mundial. acabo de tener una larga reunión con Netflix donde les he ofrecido la película y proyectos, otro tipo de proyectos a propósito, porque la verdad que, la verdad que yo no había entrado en contacto con Netflix y de pronto dije, bueno, esto es en este mundo en el que vivimos, las plataformas son cruciales, ¿no?
Entonces entré en contacto, se la he ofrecido, la están evaluando, ellos se toman su tiempo, ¿no? Pero y si no, tendrá que ser en un canal de televisión, en un canal de Claro, televisión, podría ser. oportunidad de que la gente la vea, pero digamos, el punto de partida de todo esto es que tú has hecho unos comentarios positivos, pues sí, la verdad que me siento muy satisfecho, es la primera película que yo considero auténticamente personal. Es su obra maestra. Es su Sí. obra maestra, lo recalco otra vez. Es Muchas una gracias. película muy Muchas, muchas, hermosa, porque a mí me conmovió, y sobre todo me quedé sorprendido por los paisajes, maestro. Usted es un poeta, ¿cómo pudo capturar esos paisajes bueno, andinos? ¿No? mira, una de las cosas que a mí siempre, desde que empecé este proyecto y fui a Ayacucho, ese contraste, he tratado de ponerlo en la película, entre el fondo casi de paraíso terrenal, el vergel, que es el paisaje, esa cosa bucólica, bellísima, ¿con qué contrasta? Delante de ese paisaje maravilloso, el ser humano se mataba a pedradas. Había, Ah, había, entonces, ese contraste entre la serenidad, la belleza, casi como de, es como el paraíso terrenal, digamos, contrasta con lo con que el el ser infierno, humano, con el con el- infierno que se vivió por los seres humanos. O sea, ver a seres humanos matándose a hachazos o matando, asesinando a hachazos con ese fondo bellísimo. Bueno, era una realidad que yo traté, es decir, no hay a propósito una cosa de formación, de embellecimiento. La cámara la he puesto donde yo consideraba que el paisaje era más fuerte y era el trasfondo real de un mundo, digamos, de destrucción, de violencia, de ensañamiento del ser humano. y sobre todo es una película muy humana, muy humana. Fernando, tú que habrás leído el libro, ¿es humano o no esta historia, este relato, este Sí, testimonio de vida? un Sí, testimonio realmente muy cruel, muy crucial, maestro. Maestro, usted, maestro, ¿qué íconos del cine americano ha tenido, maestro? Porque yo hablo con usted un lenguaje parecido porque a mí toda la vida me gustó el cine americano. Y yo, sí. pues, le digo a usted que admiré toda mi vida a Gary Cooper, a Clark Gable, pues admiré yo pues, a los grandes como James Stewart, ¿no? Ellos eran, digamos, una fuente de alegría verlos a trabajar. Usted en su tiempo, cuando era joven, también los admiró, maestro, admiró a John Wayne, admiró a esa gente maravillosa. Sí, cómo no? Yo, digamos, me propuse como una meta en mi vida, pues llegar a Hollywood, porque era gran admirador de del cine americano, ¿no? Y entonces, pero más que actores, que evidentemente los ha habido, que uno admira de joven, cuando empecé a interesarme por el cine, era más íconos de directores, o sea, eh, Cineasta. de cineastas, Cineasta. por ejemplo, bueno, Orson Welles, que es una lección de cine, Ciudadano ver Kane, Ciudadano Kane Kane. es una lección de cine, ver una película como La Pandilla Salvaje, que me marcó mucho, Ah, Bonnie and Clyde, Ay, estoy hablando de mis inicios, son películas que a mí me decidieron por dedicarme al cine. Entonces, digamos, Coppola con El Padrino 1 y 2, luego Scorsese con sus primeras películas. O Taxi sea, Driver. mis íconos. Lombardi, maestro, también vio las películas de Francisco Lombardi, que también son preciosas, por cierto. Uh-huh. Y cómo no, Pancho tiene primero el mérito de haber hecho cine en épocas muy donde pues el cine era tan difícil hacerse y yo creo que él ha logrado además un sitial teniendo presencia en festivales internacionales y todo eso creo que es muy importante, es un referente, es indudablemente un referente y pues ante eso mi admiración, ¿no? Sí, se nota que es un referente porque he notado justamente las referencias y tapajes en la memoria a una película de Francisco Lombardi. Me refiero a La Boca del Lobo, que es tu favorita, Fernando Mar, ¿no? Tu película Sí, favorita. ya era tiempo, maestro, que se hiciera algo, inclusive, digamos, el lenguaje de la boca de oro me encanta porque evidentemente es una película también sincera. Pero en esta película usted, maestro, ha sopesado algo más, la parte más interna de Sendero. Y eso nadie lo ha llevado al cine como usted lo ha llevado, maestro. Ya que ser, es usted prácticamente un referente más para la generación futura. Porque esto que usted ha hecho es algo realmente sincerazo. O sea,
¿quién no va a poder ver esa película? Yo, de hecho, maestro, si hoy día no le puedo decir bien, no creo que lo hacía, esa película de usted va a quedar como película de culto. Y de hecho, eso va a ser una referencia para los escritores como nosotros que hablar en el futuro de lo que pasó aquí en el Perú. Y para Porque, los futuros cineastas claro, también va a quedar como una Es referencia. eso va a ser, eso va a la ser. primera vez que se cuenta, que se asoma uno al mundo de Sendero, de decir, que se cuenta desde adentro, ¿no? Desde adentro, esos campamentos senderistas donde enseñaban a los niños a matar, a morir, o sea, todo eso está contado visceralmente, ¿no? O sea, está hecho y con digamos, el añadido de que eran todos jóvenes nuevos, caras nuevas, que le dan una autenticidad, pero efectivamente lo que mencionas es que es la primera vez que se cuenta desde adentro, en la medida que el punto de partida, el material de punto de partida, es que alguien cuenta su propia experiencia, primero como senderista y después como soldado, ¿no? Y después como, bueno, padre, ¿no? Franciscano, Digamos, los franciscano, franciscanos. sí. Y Sí, después se vuelve antropólogo y escribe este libro de memorias que se convierte al final en una película, toda una historia, ¿no? es Todo. correcto. Mira, una de las satisfacciones recientes es que estuve en Ayacucho para un preestreno. Nosotros no hicimos avant premier ni nada porque pues si hay algo que iba en contra de una película que muestra una tragedia es la alfombra roja. Yo no iba a tener la alfombra roja en una película así. Ah, claro, claro. Entonces, lo que hicimos es solo un preestreno, invitamos a algunas personas de prensa también, y fue Lurgio en Ayacucho el otro día, hace unas 3 semanas, cuando se abrió la película ya, hicimos un preestreno y fue muy emocionante porque él estaba muy conmovido y fue muy efusivo, muy positivo, me ha pedido llevar la película a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, pasarla, hacer Hágalo, maestro, un hágalo. coloquio, Tiene que llegar a más gente. un Así es, coloquio con los hágalo, maestro, jóvenes, ¿no? hágalo. Este, entonces, la verdad que eso me hace ilusión porque es fundamentalmente, yo traté con toda la campaña, intentamos que no sea percibida como película de nicho, que sea percibida como una película que los jóvenes pudieran interesarse, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Pues eso en alguna medida se logró. Cuando hemos llegado a los jóvenes ha sido muy interesante, muy estimulante, las reacciones, el debate, la reflexión, era lo que yo quería, pero a una escala mayor. Entonces, estoy viendo de qué manera, que creo que tendrá que ser pues la televisión, de qué manera llegar a más jóvenes con algo que es muy importante para que conociéndolo no se vuelva a repetir, ¿no? La televisión y sobre todo Netflix, para que llegue también no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque si películas como Chabuca, Fernando, no sé si tú viste esa película que... No la he visto ni quiero verla tampoco. Disculpe, maestro, pero esa que no la, no la quiero ver. No, yo digo, o sea, Chabuca, bueno, digamos divierte, pero no es tan trascendente como Tatuajes en la Memoria, a eso me refiero. Llegó a Netflix, ¿por qué no Tatuajes en la Memoria? Es ¿Por lo que qué a mí no? más me revienta, maestro, que a usted, digamos así, sabiendo su trayectoria y el mensaje que da, no se le haga digamos, no se le dé la oportunidad de poder manifestar eso a todo un país que necesita justamente eso. Sí, Es el bueno, problema. efectivamente, digamos, esa agenda pendiente que la película llegue a más gente. Estoy satisfecho con la película, pues siendo una película por la que he peleado tanto cuando escucho comentarios como lo de ustedes. Eso a mí me confirma que valió la pena tanta terquedad y tanta perseverancia para que se logre hacer, ¿no? ¿Mm? Entonces, pero sí tengo que ver las maneras de que esto llegue a más gente, porque creo que es muy importante asomarse a eso y que sea un motivo de reflexión, ¿no? Acá hay un saludo de Manuel Chantelain desde México, nos saluda, y sería bueno que la película llegue a México, por cierto. Sí, Ramina Herrera, también otra amiga nuestra, Snyder Chávez Ortiz, un pupilo de Fernando Marx que dice, es espectacular, hay talento que se pierde mucho, escritores que son espectaculares que se pierden en el miedo de no haber dado ese paso. Sí, es cierto. Y hablando de literatura, maestro,
no sé si se ha dado cuenta de que hay nuevos autores, nuevas narrativas, nueva literatura que también se puede aprovechar para hacer cine. Acá en el Perú hay mucho talento, mucha literatura, y no sé si lo tiene en mente, en proyecto también, películas tipo adaptaciones cinematográficas, como Tatuajes en la Memoria, que es una adaptación cinematográfica. Claro, claro, bueno, siempre la literatura es una posible cantera de historias. Ya yo adapté La Fiesta del Chivo, adapté un libro autobiográfico, seminovelado, como es Memorias de un Memorias soldado. de un Soldado Perdido. O sea, no lo descarto, no tengo en mente ninguna cosa específica en este momento, pues, o sea, por ejemplo, volviendo a Vargas Llosa, un proyecto que no logré sacar adelante, que me gusta mucho, es ¿Quién mató a Palomino Molero? Porque es como una película de detectives, el detective story Policial, ¿no? policial, pero con muchas raíces locales, ¿no? Con los policías teniendo que empujar el taxi que se ha quedado malogrado. Entonces, Un poco con comedia, ¿no? es el policial gringo traducido, así como una vez me planteé hacer un policial con ceviche, como fue Gamboa, pues No, Con ceviche. un maestro, momento Jack, pero con ceviche, ¿no? Entonces que tenga raíces peruanas. Pero Gamboa fue su trampolín, a mí me irónicamente, conmovió Gamboa, a Hollywood. maestro. Yo veía Gamboa todos los días y es más, escuchaba, ¿sabe por qué lo veía Gamboa? Porque la canción era preciosa y su esposa cantaba maravillosamente bien y me daba ese, Es verdad. éramos Peligro en la Un Miami Vice. peligro en la calle. Sí, Sí, fue una sí, sí, sí. experiencia, fíjate tú, toda la gente que yo junté, tanto en Gamboa como después en Carmín, teníamos en común el que queríamos hacer cine. Entonces, era hacer una televisión cinematográfica, sacar la televisión. La televisión que hubo, además de grandes éxitos como Simplemente María, los grandes éxitos de Panamericana, exportados, era una televisión de estudio. Nosotros lo que hicimos es sacar la televisión a las calles para que tuviera un aura un poco más cinematográfica. Además, yo al comienzo, cuando empecé a dirigir Gamboa, a pesar de que Genaro me decía, pues tú estás loco, te estás rompiendo el lomo 24 horas al día, no, deberías ponchar. Decía, no, yo no voy a ponchar, yo soy cineasta, voy a hacerlo con una cámara. Ya después, cuando empezamos a hacer Carmín, que era un programa diario, evidentemente que descubrí el switcher, porque si no ya, o sea, ahora estaríamos grabando. Pero eso creo que fue un aporte nuestro, creamos una cosa que no existía, que es el género juvenil en las novelas, ¿no? Y cuando Genaro me dice ya por costos tenemos que ir a algo diario, le dije, no, yo no hago novelas, que las novelas a uno lo retrotraen a los dramones mexicanos. Él insistió mucho y al final le dije, pues con dos condiciones, ¿no? Las dos condiciones, uno es que tenga mucha gente joven, que tenga humor, que esté a medio camino entre novela y comedia de situación, y puro exteriores y gente joven, gente joven. Me dijo, vas a fracasar porque las telenovelas son para las amas de casa y mayores de 25. Dije, bueno, yo bajo esa receta no puedo trabajar porque yo el culebrón normal no lo voy a hacer, sino prefiero quedarme sin chamba. Entonces al final me dijo, bueno, a ver, y sacamos algo de las canteras de Panamericana que había sido el profesor Aldao, que no era un producto juvenil, era una novela, y entonces esa fue la historia que adaptamos para hacer Carmín. Y en ese sentido, pues creamos el género juvenil. Después ha tenido, ¿no?, muchas manifestaciones en Argentina, en otros lados, pero como género no existía. Nosotros lo creamos. Y ya te digo, todo lo que hacíamos, ese grupo de personas, lo hacíamos como un entrenamiento para lo que era nuestro propósito ulterior, que era hacer cine, ¿no? Y al final el trampolín fue justamente, no solo Carmín, fue Gamboa, fue su golpe de suerte, digamos. Sí, fue Gamboa porque este productor americano legendario de películas de bajo presupuesto, que le dio las primeras oportunidades a mucha gente establecida,
vio un Gamboa de casualidad en Los Ángeles, en una feria de esta donde se venden programas, y le interesó, habló con la chica que estaba a cargo ahí de la cabina, del sitio donde mostraban películas, le interesó y vino a camino a Argentina, donde él estaba produciendo películas, pues recaló en el Perú y se apareció este personaje que cualquier persona en el mundo que comienza a hacer cine sueña con tocarle la puerta para que te dé tu primera oportunidad. Resulta que cayó de suerte en el Perú y Héctor Delgado Parker me dijo, me ha llamado esta chica que vende producto nuestro en Estados Unidos, entre ellos Gamboa, que hay un tal Roger Corman. Me dijo, pues yo soy como mi hermano, una persona de televisión, a ti te interesa el cine, si te interesa, atiéndelo tú. Le dije, ¿estás bromeando? ¿Es Roger Corman? Por supuesto que sí. Lo Claro, llevé, ¿no? lo llevé, Cualquiera. lo atiborré a Gamboas y aquí vino la gran sorpresa y la gran satisfacción. Yo pensé que él me iba a ofrecer, nos iba a proponer solo que diéramos servicios de producción. Él ve varios Gamboas ahí en mi casa, y ahí mismo me dice, quiero que me produzcas y me dirijas una película. Bueno, ahí vino el antes y el después de mi vida, porque cuando Roger Corman te da tu primera oportunidad, ya tienes el chance de que puedas engarzarte y ahí avanzas en la serie de eslabones, que es el proceso de una carrera, el poder hacer algo ya en inglés para el mercado americano, es lo que puede surgir como puede no surgir. O sea, Claro. yo tuve la suerte de que, sobre todo los primeros 15 minutos de misión en los Andes, que eran unas escenas de acción pues, muy intensas, son las que yo diría me instalaron en el Hollywood, donde la agencia más importante de allá en el momento se interesó por mi caso y me empezaron a representar para yo empezar a tener reuniones, leía que leer a veces 3 o 4 guiones por Claro. noche, ir a los meetings, a las reuniones al día siguiente. Entonces, pero ese eslabón que hace un antes y un después en mi carrera se llama Roger Corman y Visión en los Andes. Mi maestro tuvo la fortuna, me parece que sí, es el único cineasta peruano, repito, que llegó a Hollywood. Y yo me pregunto, ¿qué hace falta para que el cine peruano llegue a los niveles de Hollywood? O aspire a ser una industria cinematográfica, a su parecer. Bueno, es un tema, talento hay, es un tema de medios. Tú sabes que una película en Hollywood es muy cara, tienen los equipos más sofisticados. Para mí ese salto fue increíble. Yo tenía que adaptarme porque yo para hacer cierto tipo de movimientos de cámara tenía que estar con Juanito Durán o con Jorge Viñati con la cámara al hombro. Y cuando llego allá tengo unas grúas, tengo los Steadicam, tengo todo eso. Entonces, digamos, tienen unos medios porque tienen un mercado muy grande. Nosotros tenemos un mercado más pequeño. Ellos se pueden permitir gastar 100 o 150 millones de dólares o más porque el mercado americano de por sí es muy grande y el cine americano tiene ya el mercado mundial como proyección natural. Entonces, llegar a esos niveles es imposible. Es imposible. Yo creo que el cine peruano debe básicamente apoyarse, perdona, debe apoyarse en sus buenas historias, paisaje, en las locaciones maravillosas que tenemos, tantas historias. Entonces, eso porque, digamos, decir quiero llegar al nivel del cine americano, eso es una quimera, eso no existe como posibilidad, ¿no? Y hablando de cine, también, bueno, en la región, tal vez nuestros referentes más próximos son Argentina y México. Tampoco podríamos llegar a esos niveles. No, eso sí, pero acuérdate que tienen alrededor de 100 años más que nosotros, ¿no? O sea, el cine mexicano pasó en sus inicios por las rancheras, hasta después que empezó a producir directores tan importantes, ganadores de Óscares. El cine argentino pasó por Libertad Lamarque, ¿no? Y hoy en día tiene películas y directores muy importantes. Entonces, digamos, es un proceso. El estado, digamos, de desarrollo de una cinematografía refleja
de una manera u otra las horas de vuelo, la antigüedad que tiene como, ¿no? O sea, y son países, como tú en algún momento mencionaste, que tienen una verdadera industria. Nosotros no tenemos una industria, tenemos cierta infraestructura, tenemos una cosa de una mínima continuidad, pero no una verdadera industria, ¿no es cierto? Con estudios, con equipos, con un mercado más sólido, como tienen, por ejemplo, México, Brasil, porque son mercados mucho más grandes. Entonces la recuperación es más fácil. La recuperación es más fácil para que el productor que ha invertido su dinero quiera seguir produciendo, ¿no? Claro. Eh, Maestro, yo sé que usted es un autodidacta. Es como algunos cineastas muy reconocidos como Tarantino, por ejemplo, que es un cineasta autodidacta que aprendió justamente viendo muchas películas, alimentándose de mucho cine, también de mucha literatura. ¿Cómo es el proceso de un cineasta autodidacta a diferencia de un cineasta formado en escuela? Bueno, mira, el proceso, lo primero es ir al cine, que te guste el cine, ser cinéfilo, eso es el primer paso. Y el segundo paso es que cuando empiezas a considerar el cine como algo de una expresión personal, como una dedicación, entonces ya empiezas a leer al respecto, empiezas a ver el cine ya de una manera un poquito más académica. En mi caso, fíjate, fue interesante porque a mí me gustaba mucho el cine y había un cineclub de la revista Hablemos de Cine en el Ministerio de Trabajo. Fue mi primera, yo iba todos los fines de semana al Ministerio de Trabajo, donde habían funciones, había una sala de cine, y ellos ya me dieron mi primer atisbo de lo que es ver el cine de una manera un poco más, digamos, formales. Organizaban ciclos de cine americano, de ciclos de cine europeo, cine francés. Entonces, ya en ese proceso, yo empecé a absorber y a ver el cine de una manera ya un poco más estructurada, digamos, a entender y apreciar el lenguaje cinematográfico. En mi caso fue así, es simplemente pasar de ser cinéfilo a estos ciclos que daban esta manera más ordenada, más reflexiva de ver el cine que se hacía en el Cineclub del Ministerio de Trabajo. Ya yo empecé a leer por mi cuenta, ya yo empecé a... No existía pues el video en esa época, era simplemente ir al cine y después comentar con tus amigos y con suerte que la película se mantuviera o que en el cineclub la volvieran a pasar, si es que te había gustado, porque era una era donde no teníamos el video que tú podías alquilar o comprar y volverla a ver tantas veces quisieras, ¿no? Acá nuestro amigo Manuel Chantelain de México dice, el cine mexicano tuvo su etapa oscura con el cine de las ficheras de los 70s y 80s, parte del México del PRI. El gobierno financiaba las producciones. Comentario de Manuel Chantelain desde México. Y también dice que sería genial, interesante apreciar también en México el trabajo de Luis Llosa. Y acá hay otro comentario más. Carlos Carlín Marrés dice, poesía. Elizabeth Marina Macedo Mandeloboitia, mi amada esposa, ¿qué será de mí ahora que en el fondo de mi alma solo late tu ausencia como un eco que resulta ir? Bueno, este es un extenso poema, creo que nos estaba mandando un poema, pero con respecto al cine mexicano también influía mucho la política, por lo que veo, y por lo que veo, sino por lo que se puede leer de Manuel Chatelay. Bueno, digamos, hay cine de todo tipo, ¿no? O sea, en una cinematografía ya, digamos, de tanta tradición, ya tienes ejemplos y de géneros distintos, ¿no? Indudablemente, sí. Y el cine mexicano es un referente importante. Del Toro, Alfonso Cuarón,
Iñárritu, ¿no? Como son en este momento 3 directores muy importantes instalados Sí. en Hollywood, ganadores de Oscar y que han tenido su formación en el cine mexicano. Yo he trabajado, digamos, en producción americana, pero en México, y el nivel profesional que tienen es muy alto. ¿Por qué? Porque hace muchos años que lo están haciendo. La continuidad de trabajo es la que te profesionaliza, ¿no? Ujú. Sí, estos 3 capos de, sí, han ganado múltiples premios, Oscar. Todas sus películas, me parece, están en Hollywood, algunas de ellas en Netflix y en otras plataformas de streaming Claro mundial. que sí. Y para mí, Maestro, por ejemplo, ah, Guillermo del Toro es un genio para mí. ¿Ah? Él crea ajá, fábulas. Tiene una gran imaginación, es un tipo visionario, sí, es un gran cineasta, sí, porque ya te digo, el caso de él, es un cine más de pura imaginación, ¿no? ¿No? De fábulas, claro, sí, de cuentos de Fábula, hadas. exactamente, pero muy brillante, muy brillante. Eh, Mira, con todo el gusto que estoy teniendo en esta entrevista, voy a tener que pedirte que ya empecemos a reducirla porque yo tenía un compromiso y No entonces se preocupe, maestro. Fernando, sí, una última pregunta, creo, que vas a no, realizar. le iba a dar, maestro, a usted una alternativa. Un gran escritor peruano llamado Jorge Espinosa Sánchez, que escribió justamente Las cárceles del emperador, me dijo, de parte mía, dile al maestro si puede hacer de mi obra una película, Las cárceles del emperador, contra Fujimori, obviamente, ¿no? Jorge Espinosa ¿es una Sánchez. novela o es un Sí, ensayo? así me dijo, mi novela No, ya es una novela, es es casi una como un novela, guión, me dijo así, es una obviamente, novela. ¿no? Bueno, pues Claro. yo con gusto lo Ujú, leeré y si me motiva, pues se puede considerar, ¿no? O sea, claro. como cárceles El del emperador. Sí, sí. ahora, viene aquí el asunto mío. Ya, tengo que ya se bastante. Ya, sí, por favor. Maestro, cuando usted fue a Piura hace años, me acuerdo, año 90, un momento en que usted llega, yo estaba justamente ahí de personero, y obviamente me fascinó cómo llegó Mario y habló justamente del famoso calor de Piura, el sol maravilloso de Piura que está cayendo, y me gusta cómo es esa tarde maravillosa. Usted estaba allí justamente con doña Roxana y Miguel Cuchara y tanta gente. Yo estuve ahí justamente esa tarde. Y mi objetivo de mío era dejarle una carta a Mario en sus manos. Yo, como era personero y tenía acceso al movimiento Libertad, porque todo decía Libertad, llegué y justamente cuando ya acabó todo el meeting, que fue maravilloso, fantástico, todos ya quedaron fascinados, me fui por el lado, ¿cómo se llama? Del lado, así vamos así, el lado izquierdo, donde justamente Mario iba a bajar justamente con usted también. Y justamente Mario baja y yo tengo, pues, me escabullo entre la seguridad y le entrego la carta justamente en sus manos a Mario. Y justamente él, pues, en un acceso, digamos, digamos, a mi sociedad, le dio también su mano y yo sentí una electricidad. Dije, Mario, me ha dado una electricidad positiva. Y le dije, don Mario, ahí está para usted, maestro. Le dije, saludos de todo Piura, mi parte. Dijo, dijo él. Luego fue a su automóvil y antes de meterse en el automóvil, dio la vuelta y dijo, gracias, dijo así, Fernando, ¿qué y se metió en sentiste el por la auto. mano de Vargas Pucha, Llosa? una cosa pero maravillosa. Dije, pucha, a Mario le da una Fernando, carta en sus manos. Dije, ¿qué energía te transmitió esa no mano de sé, Vargas Llosa? una energía como decir que él estaba en ese momento lleno de honestidad, maestro. Ah, A mí me ah, gustó eso porque justamente toda mi vida he buscado siempre eso. Lo que me transmitió Mario fue que en ese momento él se puso la camiseta del Perú así totalmente. Y dijo él, voy a decir a la gente con verdad lo que debe saber. El problema, maestro, es que hace unos días murió justamente ese señor llamado Fujimori, cuyo usted recuerdo y el mío también es una herida que solo no se ha cerrado. En mí al menos no se cerró jamás esa herida, porque el ver en ese momento que usted estaba luchando porque Mario llegara para cambiar este país de mentalidad y que no pudo ser, maestro, para mí fue un escalón total. Perdí en ese momento una parte de mi vida enorme. Yo sufrí cuando justamente los datos dieron que Fujimori estaba subiendo pocos días antes. Usted que estaba justamente más en la campaña de Mario, usted que estaba en su comando de campaña, usted fue uno de los testigos justamente de esa subida, que no era algo normal, maestro,
porque yo me di cuenta que era justamente basado en el miedo. El pueblo peruano tenía miedo al shock. Y Mario había sido bien sincero, había dicho, yo voy a aplicar esto porque es la única salida, no había otra. O sea, prácticamente Mario no era Mira, que, claro, eh, usted eh, diga, usted en diga, solamente realidad, usted. en Sí, realidad, o sea, uno tiene que hacer autocrítica. Hubo unos excesos tremendos, un desorden. Yo acá tengo que hacer un deslinde, y es que cuando arrancamos, Mario me pide que yo maneje la campaña. Y yo le dije sí, pero con una salvedad. Estoy cerca de obtener mi primera película de Hollywood, que es por lo que he peleado toda la vida. Le dije, podría darse el caso de que yo tenga que darle la posta a otra persona, que ya esté de una manera más tangencial. Empecé y yo tenía como primer reto algo claro, era que para los niveles, digamos, populares, C, D y E de votantes, el señor Vargas Llosa era un marciano, porque, digamos, era un señor que vivía afuera, un escritor. Entonces, había que, como primera premisa, digamos, que lo conocieran, y lo conocieran como alguien con el que podían alternar, no una persona que era inalcanzable en un podio literario o lo que fuera. Y yo empecé haciendo unos spots muy sencillos, que era, me llevé a Mario, hicimos unos 3 o 4 spots, por ejemplo, en Pueblos Jóvenes, donde Mario escuchaba básicamente a la gente, contarle sus problemas y todo eso. Inmediatamente la aguja subió de lo que era, digamos, lo que llaman los publicistas la recordación. Los publicistas le llaman a esto la recordación, y era un posicionamiento de Mario a un nivel popular. Yo me tuve que ir porque efectivamente surgió la posibilidad de la película, y ya solo venía de vez en cuando, pero esto pasó a otras manos, y cometieron el error de contratar a unos publicistas profesionales, buenos publicistas, una buena agencia, pero que todo el mensaje, todos esos spots que tenían como premisa la absoluta simplicidad y sencillez, los sofisticaron demasiado, los hicieron ya con otro look, una cosa donde el pueblo no necesariamente se identificaba. Entonces, sumado a eso, los excesos, cuando Mario, desoyendo muchas opiniones, por ejemplo la mía, acepta lo del Fredemo en vez de correr solo, porque dijo, no ese tenemos fue el error. personeros, esto es imposible. En cambio, el PPC y Acción Popular nos aportan personeros, teníamos un enemigo difícil que era Alan García. Entonces, cuando ocurre eso, la autocrítica es que ya teníamos una campaña de excesos, corrieron la voz, un psicosocial que hizo Alan García y su entorno, que le manejaba a él las cosas publicitarias. ¿Cuál fue? Lo que corrió como reguero de pólvora es, están gastando tanto en publicidad porque cuando estén en el gobierno se lo van a cobrar por 5 veces. Hicimos nosotros unos focus groups, y todas las personas que nosotros veíamos detrás, cuando haces un focus group, tú estás detrás de una ventana donde no te ven, y tú ves todo este manejo del focus group, y era que había calado también este uso de las imágenes de que iba a haber hambruna y todo, El usando las imágenes shock, de Pink el Floyd, shock. Sí, 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 usando un no, video de Pink Floyd, The Wall, igual, sí, que está además se terrible. lo apropiaron porque no pagaron derechos Pucha ni nada. madre, Dios Entonces, mío. Nos pagaron. asustaron a la gente de tal manera, y paralelo a esto surge un chinito diciendo, trabajo, eh, Tecnología, 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 etcétera. Y entonces honradez, honradez. canalizaron Sí, el sí, sí. susto lo canalizaron en apoyar a este chinito desconocido que, bueno, que además, digamos, a pesar de todo lo que decía, aplicó la receta, digamos, los elementos económicos, ¿no es cierto? Y la diferencia es que él aplicó el shock sin un programa. Nosotros teníamos un programa que iba a acompañar estas medidas tan duras. Iba a haber un programa que se llamaba el PAS,
¿no? Que era para apoyo social, de que la gente iban a subir los precios, iba a sincerar la economía, se iba a matar la inflación, pero tú pagas un precio porque se te dispara todo. Teníamos preparado toda una cosa de ayuda en los barrios populares y todo para que la gente, digamos, para que amortiguara un poco Para sobrevivir. para sobrevivir este aterrizaje de la economía que iba a ser duro. Y ellos lo aplicaron sin ningún paliativo, porque no estaba en sus planes, simplemente se apropiaron de lo que era y eran verdades. Fueron a poner el país digamos... Y es cierto que el maestro Vargas Llosa tenía la generosidad desprendida de ofrecer su plan a Fujimori. Sí, yo fui testigo de eso, yo fui testigo entre la primera y segunda vuelta, dijo, ¿para qué le vamos a digamos, a causar este gasto, esta cosa? Yo renuncio y le doy mi programa económico. Yo fui, no entré fui con Mario, Mario y Fujimori se reunieron en la casa de Fujimori, yo me quedé en la salita afuera, y entonces le dijo que lo iba a pensar, y después ya, bueno, ya no, porque evidentemente ya el cálculo, la matemática te decía, vas a ganar de todas maneras, porque si te apoya la izquierda, el APRA y todo eso, vas a ganar de todas maneras. De cara a la votación que habíamos tenido en primera vuelta, era evidente que la matemática te decía, ellos van a ganar, y entonces Fujimori... ganaron, y todo muy manejado, digamos, muy manejado por alguien tan astuto como Alan García, porque era un animal político imbatible, ¿no? Imbatible. Entonces, y Montesinos también era un cerebrito también. Sí, pero en ese momento Montesinos no estaba todavía en la... Pero me refiero desde las sombras, lo que se conoce en la historia, estuvo ahí también. No en la campaña, creo que no en la campaña, pero en fin, no te podría discutir, y entonces, bueno, creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Sí, muy interesante. No le corresponde al invitado acabar la sesión, pero te pediría... Fernando, vamos a cerrar con un juego por el tiempo del maestro. Ya, ok, listo. El juego maestro que le decimos una palabrita y usted automáticamente lo primero que piensa lo dice sobre eso, nada más. Es un ping-pong, nada más. Con eso acabamos. Y con eso acabamos, maestro. La primera palabra es tatuajes en la memoria. Sí. Honestidad. Pedro Llosa. Un gran ejemplo digamos, de generosidad. Mario Vargas Llosa. Gran honestidad intelectual y moral. La fiesta del Chivo. Gamboa. Una pasión de juventud. La fiesta del Chivo. Una gran novela. Anaconda. Un ejercicio en lo que es los efectos visuales nuevos. El especialista. Lidiar con difícil batalla con estrellas. Carmín. Pues una etapa muy alegre, simpática de la vida. Roxana Valdivieso. Bueno, un gran amor. Y por último, Fernando, y no menos importante, Luis Llosa. Bueno, un obsesivo y un apasionado de su oficio. Muy bien, con esto cerramos la entrevista. Gracias, un honor maravilloso. Gracias, maestro. Nos ha dado ánimos en el alma. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Saludos a Mario y de todo corazón. Muchas gracias. Hasta luego.